Introducción. Hola a todos. En este video hablaremos sobre el diseño de experimentos, también conocido como DOE por sus siglas en inglés. El diseño de experimentos es un método de trabajo utilizado por empresas, laboratorios y centros de investigación de todos los sectores para comprender cómo funciona un proceso, identificar las variables que lo afectan y, mediante herramientas estadísticas, obtener información valiosa para su mejora. Sin embargo, muchas veces cuando queremos estudiar un proceso en particular, no sabemos por dónde empezar. Por eso, conocer las etapas del DOE nos ayuda a estructurar nuestro análisis de forma ordenada y obtener resultados confiables que respondan a lo que realmente queremos conocer. Objetivos del diseño de experimentos. Una de las grandes ventajas del diseño de experimentos y lo que hace que su uso sea tan popular es su versatilidad. Podemos aplicarlo para estudiar una amplia variedad de procesos y responder diferentes tipos de preguntas, como ¿qué materia prima es la más óptima?, ¿qué diseño de producto ofrece un mejor rendimiento?, o incluso ¿qué proveedor cumple con los requisitos más adecuados? También podemos usarlo para descubrir qué factores son críticos en un proceso y cómo los cambios en ellos afectan nuestro resultado final. En resumen, el objetivo del diseño de experimentos es ayudarnos a comprender y mejorar los procesos de forma sistemática y basada en datos. Aplicación. Planteamiento del problema. El tiempo de vuelo de un helicóptero de papel o cartón varía según las características de su diseño, como el material, la longitud del rotor o el ángulo de las alas. Sin un análisis sistemático, es difícil identificar qué factores influyen más en su desempeño. Por esta razón, en este proyecto aplicaremos un diseño factorial 2 a la 3, es decir, un diseño con 3 factores, cada uno con 2 niveles, para evaluar el efecto y la interacción de las variables que podrían afectar el tiempo de vuelo. En este caso, los 3 factores de análisis fueron largo del rotor, ángulo del rotor y largo del cuerpo del helicóptero. Con este enfoque, el diseño de experimentos nos permite identificar cuáles factores tienen mayor influencia en el desempeño del helicóptero y determinar la combinación óptima para maximizar su tiempo de vuelo. Materiales. A continuación veremos cómo se preparó el material, cómo se realizaron las pruebas piloto y cómo se analizaron los resultados para obtener conclusiones basadas en datos. Para realizar esta práctica utilizamos los siguientes materiales: hoja sopalina por su rigidez y resistencia, tijeras para recortar los helicópteros con precisión, regla y lápiz para marcar las medidas exactas, transportador para medir los ángulos de 120 y 180 grados, cinta adhesiva de papel para reforzar las uniones, cinta métrica, cronómetro y escalera para realizar las mediciones y lanzamientos, y por supuesto el software Minitab 18, utilizado para el análisis estadístico del diseño de experimentos. Fabricación. Modelo base. El proceso de fabricación se realizó siguiendo un mismo modelo base, modificando únicamente los niveles de los factores definidos. Factor A, largo del rotor. Nivel bajo, 120, nivel alto, 180. Factor B, ángulo de las alas, larga y corta. Factor C, largo del cuerpo, largo y corto. Paso 1. Se realizaron los dibujos de los helicópteros en papel opalino. Se realizaron las 8 combinaciones de los 3 factores. Paso 2. Recortamos los helicópteros de papel con precisión. Paso 3. Se realizaron dobleces del cuerpo de los helicópteros.
Paso 4. Se colocó cinta adhesiva de papel en la parte superior e inferior del cuerpo para compactar el doblez. Paso 5. Se realizaron los dobleces correspondientes a los diferentes helicópteros 120 o 180 grados respectivamente. Paso 6. Se procedió a dejar caer los helicópteros en orden. Desde una altura de 3.33 metros se utilizó una escalera para alcanzar la altura y un cronómetro para medir el tiempo. Paso 7. Se realizaron apuntes manuales durante la práctica de la toma de tiempos y por supuesto se pasaron a un formato digital para su análisis. Desarrollo del método. Análisis en Minitab. Se selecciona la opción de estadística y se sigue la siguiente ruta. Una vez dentro de la interfaz de crear diseño factorial, se selecciona el tipo de diseño y el número de factores. En la siguiente tabla se observa la cantidad de corridas necesarias a realizar, dependiendo de los factores. Basado en la anterior, la tabla determina que se utilizará el diseño factorial completo, ya que el modelo fraccional no es viable. Esto se puede observar ya que el rojo en la tabla indica que no es una opción fiable, según el criterio de Minitab. Además se selecciona el número de réplicas para puntos. En el apartado de opciones se deshabilita la opción de aleatorizar corridas. En el apartado de factores se introducen las medidas de cada uno de los factores. Una vez hecho todos estos ajustes, se da clic en aceptar. En la siguiente imagen se puede observar los datos generados por Minitab en base a los parámetros que se le otorgaron. En el apartado se agregaron los datos sobre el tipo de helicóptero y el tiempo que tardó en caer al piso cada uno de estos. Luego se vuelve a seleccionar la opción de estadística y se sigue la ruta que se muestra en la siguiente imagen. Una vez dentro de la interfaz se selecciona la opción de replicar diseño. Luego se da clic en el apartado especificar y se selecciona la cantidad de réplicas que son necesarias para cumplir con la cantidad de corridas estipuladas por el modelo. Se rellenan las columnas de tipo y de tiempo para completar el resto de corridas generadas por las réplicas realizadas anteriormente. Una vez más se selecciona el apartado de estadística y se sigue la ruta mostrada en la siguiente imagen. En la ventana emergente se selecciona la variable de tiempo para insertarla en el apartado de respuesta. Después se da clic en aceptar. A continuación se muestran los resultados y el Pareto creado por Minitab en base a los datos proporcionados. A través de la siguiente ruta se obtienen las gráficas factoriales. En la siguiente imagen se muestra la ruta para realizar el optimizador de respuesta. En la ventana emergente se da clic en el apartado de meta y se selecciona la opción de maximizar. Una vez realizadas las modificaciones se da clic en aceptar y se obtiene la gráfica de optimización. Resultados. El análisis de varianza del modelo de regresión factorial resultó ser estadísticamente significativo, obteniendo un valor de f 16.63, lo que indica que el modelo explica adecuadamente la variabilidad de datos. Al examinar factores individuales, el ángulo del rotor demostró ser más influyente con un valor f de 108.25. El largo del rotor también fue un factor muy significativo, con un valor f de 36.04, al igual que el largo del cuerpo, que obtuvo un valor de f de 4.05. Otro factor importante es la interacción significativa encontrada entre el largo del rotor y el ángulo del rotor, con un valor f de 10.08, lo que sugiere que el efecto de un factor depende del nivel del otro. Por otro lado, el factor bloque no fue significativo con un valor de f de 0.82,
Finalmente, la prueba falta de ajuste arrojó un valor f de 0.30, confirmando que el modelo lineal se ajusta bien a los datos experimentales. Efectos significativos. Los factores cuyas barras superan la línea de referencia son considerados estadísticamente significativos, en orden de mayor a menor impacto. Estos son el ángulo del rotor. Es por un amplio margen el factor más influyente, su efecto es el más grande de todos los analizados, seguido el largo del rotor. Es el segundo factor más importante y tiene un impacto considerable en el tiempo de respuesta. Interacción AB. Largo del rotor por ángulo del rotor. Esta interacción también es altamente significativa. Confirma que el efecto del largo del rotor está condicionado por el ángulo y viceversa, por lo que deben ser analizados en conjunto. Largo del cuerpo. Este factor principal es estadísticamente significativo, pero su efecto es notablemente menor, en comparación con los factores A y B y su interacción AB. Los efectos no tan significativos, en términos cuyas barras no cruzan la línea de referencia, son BC, ABC y AC. No son estadísticamente significativos, su contribución a la variación del tiempo es despreciable y pueden ser excluidos del modelo para simplificar. Esta gráfica muestra la combinación de configuraciones de los factores que según el modelo maximiza la variable de respuesta, tiempo. El objetivo es encontrar los valores para largo del rotor, ángulo del rotor y largo del cuerpo que producen el mayor tiempo posible. El análisis de optimización identifica lo siguiente. La configuración como la ideal para alcanzar el objetivo es teniendo en cuenta un largo del rotor con una medida de 8 puntos, el nivel más alto probado para este factor. Ángulo del rotor considerado por 120 grados. Largo del cuerpo con una medida de 9.5, el nivel más bajo probado para este factor. Las líneas rojas verticales en la gráfica marcan precisamente estos valores óptimos para cada factor. Conclusión de resultados. El ángulo del rotor y el largo del rotor son los factores más importantes que afectan el tiempo. Además, la interacción entre ambos es crucial. Para optimizar el tiempo, debes encontrar la combinación ideal de estos dos factores, ya que su efecto es interdependiente. El largo del cuerpo tiene un efecto mucho menor y el resto de las interacciones y los bloques pueden ser ignorados por no ser significativos. El modelo en general es adecuado para describir los datos. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Ninguno de los factores, longitud del cuerpo, longitud del rotor, ángulo de las alas, tiene un efecto significativo en el tiempo de vuelo del helicóptero. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa. Al menos uno de los factores, longitud del cuerpo, longitud del rotor o ángulo de las alas, influye significativamente en el tiempo de vuelo del helicóptero. Gracias por su atención.